Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su interés y bienvenidos a su clase de historia. La clase de hoy será una de las más bonitas de todo el curso, no tanto por el contenido, obviamente la historia es interesante, pero los Medici permiten ver muchos cuadros, obras arquitectónicas y la simple Florencia, que es hermosa. Y esto porque la historia de la familia Medici se desarrolló en Toscana y está unida de manera muy grande con la ciudad de Florencia, que en Italia llamamos Firenze. Entonces, obviamente, escuchen lo que estoy diciendo porque es un curso de historia, pero también concéntrense en lo que van viendo, porque es realmente una galería de arte lo que van a ver, porque la historia de los Medici se desarrolla al inicio de su fuerza en el Renacimiento, el periodo de más grande explosión artística que tuvo Italia y que nos permitirá ver obras hermosas y al mismo tiempo vamos a escuchar terribles hechos de sangre y de violencia, porque es un periodo que se puede definir así, muy violento y muy hermoso. Entonces empezamos con los Medici. La familia parece tomar origen por un personaje histórico que se llama Médico di Potrone, que vivió alrededor del 1046. En teoría, la familia podría ser original de la región del Mugello. El Mugello es una región que se encuentra en el norte-este de Florencia. ¿Y cómo sabemos que los Medici llegan del Mugello? No hay documentos precisos que lo confirman, pero sabemos que a partir del siglo XIV los Medici resultan propietarios de varias tierras en la región del Mugello. Y una práctica común de la época era que cuando una familia que era del campo se volvía rico haciendo negocios en la ciudad, luego invertía el dinero comprando las tierras de la región de donde había salido. Entonces, estas inversiones, estas compras de tierra en el Mugello, pueden darnos la idea que probablemente los Medici salen de ahí. ¿Ok? No sabemos precisamente por qué salieron del campo y cómo, pero tuvieron mucha suerte en la ciudad, y cuando digo la ciudad, quiero decir Florencia, y parece que esta tierra exactamente es una inversión que luego se abandonó y regresaron a la tierra solo cuando tuvieron dinero para poder comprar. El rol de los Medici en la sociedad de Florencia se volvió importante con algunos de los miembros de esta familia. El primero es Giambuono, que entre el siglo XII y XIII estaba presente en Florencia. Entre sus descendientes encontramos los primeros Medici que recubren cargos públicos. Pertenecen al grupo de los güelfos. Se acordarán que Italia y en general una parte de Europa estaban divididos entre güelfos y gibelinos, los que estaban de la parte del Papa y los que estaban de la parte del emperador. Los Medici estaban en la parte del Papa. Bonagiunta, hijo de Giambuono, se vuelve consejero de la comuna de Florencia. Ardingo, hijo de Bonagiunta, es el primero que tiene cargos importantes. Se vuelve prior de las artes, tesorero de la comuna y gonfaloniere de justicia, que es como decir primer ministro. Entre el 1296 y el 1343 encontramos 12 miembros de la familia Medici que recubren el cargo de prior por 27 veces. Entonces significa que en alrededor de 50 años, 12 Medici logran ser priores en la mitad de los años. Significa que esta familia acelera su crecimiento y su importancia dentro de la ciudad de Florencia. Algunos miembros de la familia empiezan a trabajar como banqueros, pero sin volverse muy grandes. Alrededor del 1348, la familia es golpeada por una grave crisis económica que llevará a varios de ellos a tener que vender algunos edificios que habían comprado en la ciudad. Si saben un poquito de historia o se acuerdan lo que vimos en el curso, 1348 es cuando llegó la peste. O sea, la peste causa una crisis económica y esto hace obviamente perder dinero también a los Medici.
Y estos Medici no eran solo banqueros y políticos, se demuestran también personas violentas, sobre todo contra sus rivales políticos, como son los Guelfos blancos. Muchos miembros de la familia Medici fueron exiliados, alejados de los cargos públicos o directamente condenados a muerte por violencia, agresión y homicidio. Entonces no era una familia tan pacífica. Quien da inicio realmente al gran éxito de los Medici será Giovanni di Vici, que es uno de los hombres más ricos de Florencia y al mismo tiempo uno de los más amados por sus ciudadanos. Giovanni es importante sobre todo porque dio origen al banco y es el banco de los Medici en el 1397, aprovechándose de un vacío en el mercado de Florencia. ¿Por qué? Porque los banqueros más importantes de Florencia, que eran la familia Alberti, habían tenido unos problemas familiares y habían sido expulsados, desterrados de Florencia. Entonces había creado un vacío muy útil y por eso los Medici crearon un banco para sustituir el banco anterior. En el 1402 abren unas sucursales, la primera es en Venecia, y en el mismo año crean una fábrica de tela de lana. Otra la abrirán en el 1408. Entonces se dan cuenta que este banco empieza a diversificar su inversión y empieza también a producir lana. Luego se abre otra sucursal en Nápoles, aunque la sede más importante del banco era seguramente la que está en Roma, porque en Roma los Medici tenían el control de la recolección de los diezmos del Papa. O sea, el Papa tenía que recoger el diezmos de todas las tierras católicas. Los Medici se ocupaban de esto y obviamente cobraban, porque no es una cosa que lo haces así por un favor, ¿no? Entonces todo este dinero que ellos recolectaban lo entregaban al Papa, pero ellos se quedaban con algo. Y este dominio de la recolección de los diezmos dio a la familia grande riqueza, pero también un gran respeto, porque estaban trabajando literalmente por Dios, por el Papa, ¿no? Contemporáneamente, Giovanni cubre el cargo de prior en el año 1402, 1408 y 1411. Y en el 1421, Giovanni de Vici se vuelve gonfaloniere de justicia, que como ya les dije, es el cargo más importante, es como decir primer ministro. Cuando muere en el 1429, tenía un patrimonio personal de 180,000 florines de oro, que es más o menos el equivalente de 27 millones de euros. Que ustedes dirán, no es mucho, sí, o sea, sí es mucho, pero no es algo increíble. En realidad tienen que ver, 27 millones de euros es muchísimo. Al día de hoy, imagínense en el 1400 lo que significaba, ¿de acuerdo? Giovanni tenía dos hijos, Cosimo y Lorenzo. Y como se hacía en esa época, toda la herencia pasa al primero. Cosimo había nacido en el 1389 y fue educado en el círculo del monasterio de los camaldoleses, donde había aprendido latín, griego, árabe, teología, filosofía y arte. O sea, esta gente que tiene mucho dinero invierte muchísimo en la instrucción. Ser rico, ser fuerte, tenía también que ser culto. En esa época las cosas no se podían dividir, mientras que en otras épocas, incluyendo la de hoy, ser rico puede ser también una persona ignorante, ¿no? Y por el padre aprendió el arte de la mercadura y de la finanza, o sea, cómo ser un buen mercader y cómo saber invertir el dinero. En esa época estaba todavía abierto el cisma de Occidente. ¿Qué es el cisma de Occidente? Es un conflicto que había tenido el Papa con el rey de Francia y que había llevado a tener dos papas contemporáneamente, uno en Aviñón y uno en Roma. Este cisma se había vuelto tan grave que en la época que estamos describiendo había tres papas, no solo dos, tres. Y estos tres papas eran Juan XXIII, que estaba en Toscana, Gregorio XII, que estaba en Roma, y Benedicto XIII, que estaba en Aviñón, en Francia.
Obviamente la situación no se podía continuar, no podían continuar así, y es por eso que se organizó un concilio para poder resolver todo. En el 1414, Cosimo tiene que acompañar el Papa Juan XIII hasta el concilio de Constanza. El concilio de Constanza es donde tienen que presentarse los papas para decidir quién es el papa verdadero, y así los demás tienen que perder su trabajo, ¿no? Entonces, en el marzo del 1415, empiezan el viaje, pero una vez que llegan al concilio de Constanza, disculpen, en el 1414 empieza el viaje, pero una vez que llegan al concilio de Constanza, el Papa Juan es puesto en la cárcel porque lo encuentra culpable. Entonces, él se queda en la cárcel y de repente Cosimo se encuentra libre porque su tarea era acompañar al Papa, y ya que el Papa está en la cárcel, él no tiene nada más que hacer. Y ya que está en Constanza, dice, aprovecho para dar un viajito, y por eso da una vuelta entre Alemania y Francia, regresando en Florencia solo en el 1416. Y en ese año, en Florencia, se casa porque le encontraron una buena esposa que será Contesina de Bardi, que pertenecía a una de las mejores familias de Florencia. En el 1417 eligen finalmente un papa definitivo que tiene que cerrar este cisma, que se llama Martino V. Y uno de los agentes de la familia Medici paga el rescate para poder liberar el pobre Papa Juan, que se había quedado en la cárcel. ¿Se acuerdan, no? Cuando el Papa Juan, que por la Iglesia Católica se llama antipapa, porque es un papa no reconocido, cuando el antipapa Juan XXIII muere, en el testamento declara que los ejecutores de su testamento tienen que ser Cosimo y su papá Giovanni, y pide la realización de un sepulcro. Este sepulcro es obra de Donatello y Michelozzo y se encuentra en el baptisterio de San Giovanni en Florencia. El nuevo papa Martino V pide un enorme préstamo a los Medici porque tenía que con este dinero hacer regresar al estado de la iglesia algunos señores locales que se habían salido del dominio del papa. En el 1420, el papá de Cosimo, Giovanni, se retira de la empresa del banco familiar y gracias a la buena administración del hijo Cosimo, el dinero del banco sigue creciendo. De hecho, se fundan otras sucursales en toda Europa. Se abren sedes del banco en Bruges, París y Londres. Paralelamente, también estaba teniendo una buena carrera diplomática y política. Sabemos que Cosimo trabaja con el cargo de embajador en Milán en el 1420, en Lucca en el 1423 y en Bolonia en el 1424. A pesar de ser una persona muy rica, se demostró siempre precavido y prudente. Siempre evitó de tener cargos públicos demasiado altos, y los únicos que cubrió fueron los que permitieron financiar una guerra contra Lucca entre el 1429 y el 1433. Creó una red de clientes que les permitía a Cosimo y entonces a la familia Medici de controlar los principales cargos públicos de la ciudad. Con estas alianzas y con la corrupción, creó un tipo de partido. Aunque la palabra partido no es correcto usarla para esta época, es la manera mejor para hacerles imaginar lo que estaba haciendo. Estaba creando un grupo de gente que lo seguía y que compartía con él sus ideas políticas. Y este grupo se oponía a otro partido que podríamos llamarlo de los oligarcas, que era representado por dos familias, los Albizzi y los Strozzi. Entonces era un conflicto entre los oligarcas, los que tenían el poder antes, y los Medici, que iban creciendo de poder y que eran vistos como un peligro, porque eran nuevos ricos y siempre más fuertes. Entonces, también a nivel matrimonial se forman unas alianzas, y porque la boda era otra manera de crear un acuerdo en esa época.
La familia Strozzi estaba al poder de Florencia desde el 1382 y lo habían mantenido gracias a éxitos militares como la conquista de Pisa. Pisa había entrado en el dominio de Florencia en el 1406 o la victoria en contra de Milán y que era gobernada por Gian Galeazzo Visconti. Pero la guerra, que había sido el motivo de gloria y la justificación de mantenerlos al poder a estas dos familias, ahora se estaba volviendo un problema, porque las guerras con Milán eran muy caras, y esto, cuando digo cara, quiero decir no solo de dinero, sino también de hombres, porque había creado muchos muertos y la ciudad estaba sufriendo por las guerras. Rinaldo Albizzi y Palla Strozzi veían Cosimo como un peligro que se tenían que detener, y así deciden ponerlo en la cárcel con la acusación de intentar ser un dictador. Tenemos, por suerte, este documento que son el libro de recuerdos de Cosimo, que nos describen muy bien cómo lo pusieron en la cárcel. Seguí que al día 7 mandaron por mí, o sea, me llamaron, y llegado en el palacio encontré la gran parte de compañeros y estando con ellos a hablar, después de buen rato, me fue pedido por parte de los señores que yo fuera al piso de arriba. Y por el capitán de infantería fui puesto en una habitación que se llama la barbería y ahí me encerraron. Prácticamente lo llamaron a presentarse al palacio de gobierno y ahí lo pusieron en la cárcel, era una trampa. Entonces, él termina en prisión, pero sabía muy bien que terminar en la cárcel podría ser no la peor cosa que le iba a pasar. De hecho, él sabía bien que probablemente lo quería muerto. Por eso empezó a rechazar la comida que le pasaban por miedo que tuviera veneno. Logró corromper a un guardia para poder comunicarse con el exterior y empezó a llegarle comida desde su familia. El gobierno de los Albizzi, en efecto, quería condenarlo a muerte, quería matarlo, pero durante la carrera política de Cosimo, él había formado unas buenas amistades y buenas alianzas, y no solo con hombres, sino con enteras ciudades. De hecho, las ciudades de Ferrara, Venecia y el mismo Papa hicieron entender al gobierno de Florencia que no habrían aceptado la muerte de Cosimo en la cárcel. Y así el gobierno decidió desterrarlo. Entonces Cosimo fue obligado a abandonar Florencia. ¿Y a dónde se fue? Se fue en Véneto. Se fue primero a Padua y luego en Venecia. Y en las dos ciudades fue tratado como un rey y logró desde lejos a influenciar la política de su ciudad, Florencia. El Banco de los Medici era una enorme herramienta de presión. Igual que en la época actual, quien tiene mucho dinero tiene influencia también en la política, ¿no? Y en Florencia tuvieron una crisis de gobierno y el nuevo gobierno canceló el exilio de Cosimo, y así Cosimo pudo regresar en su ciudad el 6 de octubre del 1434, recibido con muchísima felicidad por la población. Lo que están viendo es una pintura del Vasari que está en el techo, que se encuentra en el Palazzo Vecchio de la Sala de Cosimo el Vecchio. No por nada se llama así la sala. Y aquí pueden ver el regreso de Cosimo a la ciudad. Este es Cosimo, ¿ok? Empieza así el gobierno real de los Medici en Florencia, en un tipo de gobierno que se llama criptosignoria. Y aquí tengo que hacer pausa para explicar por qué criptosignoria es una palabra compuesta y no tan fácil. Primero, vamos a ver qué es signoría. Todas las ciudades de Italia en esta época empezaron a utilizar la palabra signore, que significa literalmente señor. ¿Por qué? Porque varias ciudades de Italia se habían vuelto lideradas por una sola persona o por una sola familia. Esta persona tenía un título diferente, podía ser duque, marqués, príncipe, pero en todas la palabra correcta era señor, es el líder, el señor de esa ciudad.
Entonces también para Florencia se usa la palabra signoría. De hecho, si la visitan encontrarán Piazza della Signoria, Plaza de la Signoria, que es donde está Palazzo Vecchio, el palacio de donde estaban los Medici, donde estaba el gobierno. Entonces, ¿por qué se llama cripto? Porque la traducción sería que esta es una señoría escondida, porque el que está gobernando lo hace a escondidas, no es públicamente el jefe de la ciudad, pero todos saben muy bien quién es el jefe real. Cosimo respetaba la forma de la República de Florencia y casi no recibía encargos. De hecho, se sabe que solo 2 veces fue gonfaloniere de justicia, pero todos los cargos eran ocupados por hombres que eran fieles a él y tenía el control del sistema tributario, o sea, de los impuestos. Y esto podría parecerle similar a un caso que ya vimos en la historia romana. Es como estaba gobernando Otaviano Augusto. El emperador Augusto, el primer emperador, jamás declaró ser un emperador. Él dijo, yo soy solo el primero entre los iguales. Él respetó la forma de la república, aunque en realidad se estaba dando forma a otro gobierno que es el imperio. Para los que siguieron el curso de historia romana, tal vez se acuerdan de esta forma de gobierno. Para los que no, pueden pedirme la clase de Otaviano Augusto, se la mando, ¿ok? La casa que tenía Cosimo era la casa de Vía Larga, es este enorme edificio que pueden ver aquí, y esta casa era visitada por los embajadores. Los embajadores primero pasaban para saludar a los priores en el Palacio de la Señoría, que es donde realmente estaba el gobierno, y luego pasaban por la casa de Cosimo y ahí hacían sus negocios. Entonces, incluso los embajadores sabían quién era la persona que realmente tenían que consultar. Controlando la elección de los magistrados, dio inicio a una política de promoción de las personas hábiles, independientemente de la clase social a la que pertenecía. O sea, que bajo los Medici había meritocracia. La gente que tenía habilidades podía hacer carrera sin ver cuál era su origen social, si eran pobres, si eran nobles, si eran ricos. Y él también da origen al mecenatismo porque financió obras de arte. Florencia en esa época era aliada con Venecia en contra de Milán, que era gobernada por Filippo Maria Visconti. Pero en el 1435, Cosimo conoce al capitán Francesco Sforza y se vuelven amigos. Cuando Milán ataca a Florencia con el capitán Piccinino, es un mercenario que ya nombramos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Será Francesco Sforza que bajará al campo de batalla para salvar la situación en la batalla de Barga del 1437. Entonces se crea una amistad entre Francesco Sforza y Cosimo de Medici y esto tendrá consecuencias políticas. ¿Por qué? Porque 2 años después, cuando Florencia vence a Milán en la batalla de Anghiari del 1440, se puede ver cómo se está cambiando el equilibrio. Durante 7 años, la alianza entre Florencia y Venecia es dominante en el norte de Italia, pero todo cambia en el año 1447, cuando muere Filippo Maria Visconti, que era el signore de Milán. Venecia se estaba volviendo demasiado fuerte y un rival económico para Florencia. Y así, Cosimo empieza a financiar su amigo Francesco Sforza, y cuando éste logra volverse duque de Milán, las alianzas se voltean. En este momento, Florencia se vuelve aliada de Milán, lo que antes había sido su peor enemiga. Venecia también cambia sus propias alianzas y se unen con Saboya, con los aragoneses de Nápoles y con la República de Siena, que era la archienemiga de Florencia. La guerra entre Milán y Venecia sigue en manera muy cansada hasta el año 1454, cuando finalmente los estados italianos firman la paz de Lodi. La paz de Lodi es una paz que bloquea por un rato la política italiana y estas son las fronteras que se quedan cuando se firma.
Podemos ver aquí como Florencia era un país ya bastante grande, pueden ver. Y Venecia era más grande, pero es porque es un país que tiene también tierras en todo cuanto el mar. Los mediadores que hicieron esta paz fueron Cosimo de Medici y el Papa Nicolò V. Otro punto de fuerza para Cosimo y Florencia fue la organización de un concilio, y el concilio de la iglesia. Cosimo pagó al Papa Eugenio IV para que el concilio se organizara justo en Florencia. Y este concilio era necesario porque en esa época se intentaba reunir la iglesia católica con la iglesia ortodoxa que era la iglesia oriental del Imperio Bizantino. Y entonces este concilio se realizó en Florencia en el 1439. Obviamente, siendo un concilio ecuménico en donde las dos iglesias tenían que reunirse, llegaron miembros de la iglesia y políticos de todo el Mediterráneo, incluyendo el patriarca de Constantinopla y el emperador. Entonces, la crema innata del Mediterráneo llegó en Florencia para poder discutir de religión y, si posible, reunir las dos iglesias. Este evento seguramente fue algo increíble para los habitantes de Florencia porque jamás había visto gente tan rara, porque los orientales eran exóticos, se vestían de manera rara, se comportaban de manera rara y hablaban algo raro porque hablaban griego. La gente en Florencia hablaban algo similar al italiano actual. Y entre la gente que se sorprendió, seguramente tenemos los artistas, porque en Florencia este desfile se puede probablemente ver en esta obra que se encuentra en la capilla de los Maggi, en el Palazzo Medici Riccardi. Lo que están viendo es un desfile y es casi seguramente una reproducción de lo que los artistas probablemente vieron cuando llegaron los embajadores y los políticos desde el Imperio Bizantino. Además de los artistas, también los filósofos tuvieron más fuerza con esta visita de gente extranjera, porque los estudios de filosofía y literatura griega tuvieron un impulso en Florencia al punto que Florencia fue conocida como la Nueva Atenas. Entonces este concilio dio muchísima gloria a Florencia, mucho impulso intelectual, artístico y cultural, y seguramente fue una gran victoria de Cosimo a nivel internacional. Entonces, Cosimo había también invitado a Florencia pintores, escultores, arquitectos, y la primera construcción que hay que nombrar es seguramente el Palacio de Villalarga, ese palacio donde, aquí está, donde vivía él y su familia. Es una de las obras que él ordenó hacer, pero también la decoración de la capilla privada de los Medici, y con el banco financió la cúpula de la Catedral de Santa María del Fiore. Es la cúpula del Brunelleschi, que todavía es un símbolo hermoso de Florencia, y siempre de esta época es el David de Donatello. El David de Donatello es una obra en bronce. Al final de su vida, intenta asociar su hijo Piero al poder, pero Piero estaba enfermo. El problema es que la primera persona que él había elegido como heredero era Giovanni de Medici. Giovanni de Medici es su segundogénito, es el segundo hijo. En teoría no era lo mejor porque la herencia siempre pasaba al primero, pero el primero era una persona medio enferma y por eso quería que el poder pasara a Giovanni. Giovanni pero muere de repente en el 1463 y esto causa un gran trauma a Cosimo, y Cosimo tiene que elegir el hijo que le queda, que es el primer hijo, Piero de Medici, que pero está enfermo y entonces él también parece que no va a durar mucho. La esperanza de Cosimo es su nieto, el hijo de Piero de Medici, que se llama Lorenzo. Lorenzo es un niño, tiene 15 años, pero quiere Cosimo que tenga la mejor inversión en la instrucción. Entonces le preparan los mejores profesores para que aprenda bien
come poder ser un buen político y espera que será el próximo heredero después de la muerte de su papá enfermo. Cosimo muere el 1 de agosto del 1464. Cosimo quería ser sepultado de manera bastante humilde. Quería ser sepultado como un común mortal, como un ciudadano normal, pero el pueblo de Florencia no se lo permitió. De hecho, quería glorificar a este gran personaje que le dio tanta importancia a Florencia. Al final se decidieron sepultarlo en la tumba construida por el Verrocchio, enfrente del altar en la Basílica de San Lorenzo. Es una tumba monumental. Como pueden ver, aquí está bajo, pero aquí se demuestra dónde está la tumba. Y la posición, pueden ver que está enfrente del altar, es la posición que normalmente se dejaba para las reliquias y los santos. O sea, lo pusieron en el lugar más sagrado de la iglesia. Y en la tumba está escrito Pater Patriae, o sea, padre de la patria. Cosimo de Médici es considerado padre de la patria de Florencia. Empieza entonces a gobernar el hijo Piero, que es conocido con el nombre no tan bonito de Piero el Gotoso. ¿Por qué? Porque sufría de gota, era enfermo. Y cuando empieza a gobernar tenía ya 50 años, que no es una buena cosa, porque en la época la gente moría joven. Entonces, si empiezas a gobernar y ya tienes 50, no te queda mucho. Piero empezó haciendo algunos errores. El primer error fue pedir la devolución de muchos préstamos que había dejado a largo plazo, y esta devolución forzada del dinero causó la bancarrota, la quiebra de varios mercaderes de Florencia. Y luego chocó con el gobierno de Florencia sobre el método de elección de los magistrados. Piero quería que se votara el magistrado, en cambio la señoría de Florencia quería que se eligiera el magistrado por sorteo. ¿Por qué esta pelea? Bueno, si ustedes eligen un magistrado sorteando al ciudadano, nunca se sabe quién va a ser. En cambio, si ustedes votan al ciudadano, se puede corromper, se puede pagar para que se decida al final quién realmente va a ser el magistrado. Entonces, Piero estaba luchando con el gobierno de Florencia porque él quería mantener el monopolio de la elección de los magistrados. Y la República no quería que los Medici siguieran tan fuertes. En el 1466 muere el más grande aliado de los Medici, que es Francesco Sforza de Milán. Un grupo de ciudadanos importantes, conocido como el Grupo del Poggio, organiza un ataque a sorpresa, un complot que tenía que capturar a Piero cuando estaba saliendo de Florencia para alcanzar su casa, que es la Villa Medicea de Careggi. Careggi se encuentra fuera de Florencia, pero es una casa de campo, como los de Ciudad de México, que tiene la casa en Cuernavaca. ¿Okay? Entonces, esta organización de enemigos de los Medici empieza a volverse más grande, porque incluyen también a Borso d'Este, un político de Italia Central, que manda también 1,300 soldados para realizar este ataque. Todo estaba previsto para el 26 de agosto del 1466, pero Piero fue informado de este complot por el señor de Boloña. Y así, Piero era enfermo, pero no era idiota, realiza un plan para eliminar este ataque. Se pone de acuerdo con su hijo Lorenzo, que en esa época tenía 16 años, y salen de Florencia para llegar a la villa de Careggi, pero a un cierto punto del camino le dice a Lorenzo de seguir derecho y él se sale del camino para regresarse a Florencia. Y en efecto, Lorenzo sufrirá la emboscada, el ataque, pero se dan cuenta que no está su papá. Y Lorenzo dice, mi papá está atrás, todavía no llegó, pero va a llegar a rato. Y entonces capturaron al niño, pero esto no es suficiente, tienen que capturar al papá. De hecho, mientras Lorenzo es capturado, Piero ya regresó en Florencia y allá adentro
no solo desenmascara todo este ataque, declara al gobierno lo que le iba a pasar afuera de la ciudad, y el gobierno le entrega 10 años más de gobierno y la autoridad por parte del pueblo. Prácticamente los conspiradores se quedan sin nada en las manos y fueron condenados al exilio. Lorenzo es liberado. Entonces, este complot termina de manera feliz porque los Medici no fueron eliminados. Dos de los exiliados, Soderini y Neroni, se fueron a Venecia para poder seguir con el conflicto armado. Y este conflicto armado fue la batalla de la Ricardina, que nombramos, ¿se acuerdan? La semana pasada, porque en esa batalla encontramos a nuestro amigo Bartolomeo Colleoni y también encontramos Borso d'Este en la guerra contra los habitantes de Florencia. En la batalla de la Ricardina no hubo un vencedor, no sabemos realmente quién ganó, pero en el 1468 el Papa impone la paz. En el 1469, gracias también a las capacidades de su esposa, se logra organizar la boda de el hijo Lorenzo con la noble romana que se llama Clarice Orsini. A ver si la encuentro, aquí está, Clarice Orsini. Y es una boda obviamente política, pero es una boda que realmente fue feliz. Lorenzo había tenido una buena instrucción, sabía de filosofía, de política y sabía de baile. Cuando tenía 12 años ya discutía de filosofía con el filósofo Marsilio Ficino. El papá también lo mandó en misión diplomática a Milán y en Venecia, y el 17 de abril de 1465 conoce a Federico, que luego se volverá rey de Nápoles. En Bolonia conoce al señor Giovanni Bentivoglio y en Ferrara conoce al señor Borso d'Este. Cuando llega en Venecia, conoce al doge, o sea, el duque de Venecia, Cristoforo Moro, y en Milán conoce a Francesco Sforza. Ahí también tiene una amistad con Hipólita María Sforza. Acuérdense de este nombre, Hipólita María Sforza. Ella iba a volverse importante porque se iba a casar con el duque de Calabria. Luego van a ver cómo todo esto va a ser útil en la clase, no es solo un dato inútil o no es puro chisme, ¿ok? Después llega hasta Roma, donde conoce al Papa y firma en nombre de los Medici un contrato para poder aprovecharse de las minas de alumbre que se descubrieron en la Tolfa. La Tolfa es una región de colinas cerca de Roma. Y ustedes dirán, ¿qué es el alumbre? El alumbre, lo están viendo ahora en la foto, es una piedra que era muy útil para fijar los colores de la lana. O sea, era una piedra que se utilizaba en la industria para que el color se quedara en la lana cuando los pintaban. ¿Cómo se llama? Bueno, cuando daban los colores a la lana. Entonces era una piedra necesaria para la economía de Florencia, que, como les recuerdo, eran bancos y fábricas de lana. En Gaeta conoce a rey Ferrante de Aragón, y todo esto cuando tenía solo 16 años. Prácticamente Lorenzo de Medici hizo toda la vuelta conociendo a todos los más grandes políticos de la península, porque el papá lo estaba preparando a ser un gran agente de la política internacional. Y por eso este chamaco de 16 años ya hablaba cara a cara con papas y con señoras de Italia. Cuando regresa a Florencia, empieza el complot anti-Medicio, que es lo que le acabo de explicar cuando intentaron capturarlos. Una de las causas de este complot fue el hecho que Lorenzo se casó con una noble romana y no con una mujer de Florencia, porque los Medici eran la familia más rica y más importante y todas las familias de Florencia querían casarse con ellos, porque obviamente te casas con ellos, te quedas con su dinero. Los Medici, en cambio, se casaron con una familia de Roma y así decepcionaron a muchos, ¿no? Después del complot, Piero prepara la sucesión a Lorenzo, haciéndolos sentar
en el Consejo de los 100, que es un órgano político de Florencia, en su lugar para que también el Consejo aceptara la presencia de Lorenzo en este órgano. Se organiza finalmente la boda con Clarice Orsini, que es esta chica que les describí. Los Orsini se habrían vuelto parientes de la familia más rica de Europa, porque en esa época los Medici eran los más ricos del continente, y en cambio los Medici se habrían unido a la nobleza de Roma. Lorenzo era una persona bien instruida, culta, que amaba la vida y que amaba las fiestas. En cambio, Clarice era muy mojigata, era muy religiosa y poco interesada a la literatura. Entonces parece que ellos dos no tenían mucho que ver juntos, ¿no? Pero por las cartas que sabemos que se intercambiaban y las pudimos leer porque se quedaron como documentos, sabemos que la boda fue bastante feliz. No sabemos si se amaban, pero sí se querían. Y es más que suficiente en una boda antigua donde la boda era casi siempre política. Y en 10 años tuvieron 10 hijos. Y 7 de estos lograron llegar a la edad adulta. Cuando muere el padre, Lorenzo empieza a gobernar junto con su hermano Giuliano. Entonces el gobierno de los Medici ahora son 2 hermanos, Lorenzo y Giuliano. En la próxima clase veremos el gobierno de Lorenzo el Magnífico y cómo los Medici lograron condicionar la historia de Italia. Si les gustó la clase, pueden darle me gusta, compartirla y suscribirse al canal. Los enlaces de Spotify están disponibles en la página del canal de YouTube y si quieren apoyarme también pueden encontrar el enlace de Buy Me a Coffee en el que pueden comprar café o una clase sobre el Imperio Sirio que es para los patrocinadores. Muchas gracias, hasta luego.